Bien, queridos hermanos, estamos un día más en el Día del Señor y hemos venido a reunirnos para darle la gloria a Él, que se la merece, y es un gozo y un privilegio poder estar aquí delante de su presencia, porque Él nos ha invitado a venir. Él es el que nos abre las puertas y nos trae hasta aquí, hasta su presencia, porque Dios tiene un propósito. Cada vez que nos reunimos es el que Él sea glorificado y la Iglesia del Señor sea edificada. Y además demos testimonio al mundo de nuestra fe. Así que cada vez que nos reunimos es algo especial, y más en el Día del Señor. Sabemos que estamos dando los 10 mandamientos, estamos en el segundo, si Dios quiere hoy acabaremos en el segundo mandamiento. Y para recordar un poco lo que hicimos hace 2 semanas, hablamos de la justicia retributiva de Dios, que Dios da a cada uno conforme a sus obras, conforme a lo que merecen sus obras. Al final, en el juicio, seremos juzgados por las obras de la ley, y todo aquello que hayamos hecho en el cuerpo, sea bueno o sea malo, pues será retribuido con justa justicia de Dios. La justicia retributiva de Dios es un aspecto de la justicia de Dios. También hablábamos de aquellos que aborrecen a Dios y lo demuestran haciendo idolatría. Y Dios dice en su palabra, en el segundo mandamiento, que Él visitará a las generaciones que vienen después de los idólatras. A cada generación que sigue practicando la idolatría, Dios seguirá visitando esa iniquidad. No era una visita automática, es decir, que porque alguien sea idólatra va a dar esa visita de Dios en ira a todas sus generaciones de forma automática, sino a cada una de las generaciones que sigue practicando la idolatría, Dios lo visitará. Y también decíamos que hay sectas y hay iglesias, sobre todo del ramo pentecostal, donde se lucha contra estas generaciones, estas maldiciones generacionales que llaman así, pensando que este mandamiento, lo que está hablando es de maldición generacional, y luchan contra ello a base de lucha espiritual, para la redundancia, y haciendo ritos de sanidad y rompiendo lazos con los antepasados, y de esa manera ellos piensan que están rompiendo esa cadena de iniquidad, esa visitación de Dios con juicio para ellos. Pero lo que están haciendo realmente es abandonar lo que dice la palabra, que para luchar contra el pecado no se lucha a base de lucha espiritual. Para luchar contra el pecado se hace de la única manera que nos ha enseñado nuestro Señor, y es a través del arrepentimiento. El arrepentimiento y el abandono del pecado. Es la única forma que tenemos de vencer al pecado en nuestras vidas, por el arrepentimiento. Pero ellos toman el pecado como algo contra lo que hay que luchar espiritualmente, reprendiendo demonios, haciendo exorcismos y no sé cuántas cosas más. Entonces el pecado lo reducen a algo de lucha espiritual y no hablan nunca del arrepentimiento. Y esto, como entenderéis, hermanos, es algo que no tiene cabida en todos aquellos hermanos y cristianos que conocen la palabra de Dios. Jesús predicaba el arrepentimiento y la fe, no predicaba la lucha espiritual para luchar contra el pecado. Bien, hablábamos de que hay hermanos que han sido sacados fuera del círculo familiar, cuando ese círculo familiar está andando en la vanidad, está viviendo ajeno a la presencia de Dios y a la obra de Dios, y están andando en sus propios caminos. Decíamos que los hijos de estas familias, como ven en sus padres, legan de alguna manera la forma de vivir de sus padres, esa forma vana de vivir, pero que Dios, cuando da su misericordia a alguien, lo saca de ese círculo y le da la salvación, y le hace ver la verdad y lo quita de la vanidad de los padres. De esa manera ellos reciben mucha consolación y reciben mucha misericordia de parte de Dios, porque si Dios los dejara, seguirían haciendo como sus padres, vivirían en forma vana. Pero nosotros fuimos rescatados por nuestro Dios, no con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Bien, también hay hermanos que, gracias a Dios, han nacido en hogares ya creyentes, en hogares donde los padres son temerosos de Dios, y esta es una grande misericordia también, porque ciertamente ya desde pequeños han tenido el ejemplo, han tenido las oraciones, han tenido la instrucción
de sus padres temerosos de Dios, piadosos, y de esa manera estos hijos de creyentes están caminando a la luz del Señor ya desde bien pequeños. Y esto es una enorme misericordia también. Le damos las gracias a Dios por nuestros hermanos. Así que vamos a seguir un poquito hablando de este segundo mandamiento. Dice en el versículo 6, Éxodo 20, pero hace misericordia a millares de los que lo aman y guardan sus mandamientos. Decíamos que esa misericordia que recibieron los padres, cuando estos padres son temerosos de Dios y aman y guardan los mandamientos de Dios, Dios visita a sus hijos con misericordia también. Hasta 1000 generaciones, dice la palabra. Hasta 1000 generaciones. Si Dios visita la desobediencia y la idolatría hasta la tercera y cuarta generación, Dios muestra más su misericordia que su ira, porque su misericordia se alarga hasta 1000 generaciones. No 3 o 4, sino hasta 1000. Para que nos hagamos idea de lo misericordioso que es nuestro Dios. Es cierto que tenemos que hablar de la severidad de Dios y también tenemos que hablar de la bondad de Dios. Tenemos que hablar y estar equilibrados en cuanto a estas doctrinas, porque las dos doctrinas están enseñadas en la palabra de Dios, la bondad y la severidad de Dios. Romanos 11:22, Pablo lo dice muy claro: mirad la bondad y la severidad de Dios, las dos cosas. No podemos enfatizar una de las dos en detrimento de la otra. No podemos hablar siempre de la bondad de Dios y no dar a entender que Dios es un Dios justo, que Él aplica su justicia y aplica el castigo a todo aquel que desobedece, a todo aquel que no anda en el temor de Dios. Y tampoco podemos enfatizar la justicia de Dios sin olvidarnos de que Dios es misericordioso y bondadoso. Así que el verdadero equilibrio está en mirar estas dos verdades y tenerlas siempre presentes en nuestras vidas: la bondad y la severidad de Dios. Dice el Proverbio 27, Proverbios 27 dice: el justo que camina en su integridad deja hijos bienaventurados tras él. Fijaros, el justo que camina en su integridad deja hijos bienaventurados tras él. Así que pertenecer a una familia donde por gracia se cree en Cristo es una gran misericordia, es una gran bendición, es una enorme misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque la herencia, el legado del justo es que sus hijos son bienaventurados, conforme dice este versículo. El justo que camina en su integridad deja hijos bienaventurados tras él. Le llama a los hijos de los creyentes, le llama bienaventurados, la palabra de Dios. Son bienaventurados. Sin embargo, no debemos presuponer que porque nuestros hijos sean bienaventurados, todos son elegidos para salvación. Vamos a tener siempre presente la verdad de la palabra de Dios. No podemos hacernos ideas propias o hacernos simplemente ideas conforme a nuestro corazón. Tenemos que saber lo que la palabra nos enseña, y lo que la palabra nos enseña es que no todos los hijos de los creyentes van a ser salvos al final. ¿Quiénes van a ser salvos entre los hijos de los creyentes? Pues aquellos que han sido elegidos por Dios. Solo los elegidos, igual que de alguna manera se aplica la misericordia de Dios a quien Dios quiere. No está diciendo, cuando habla de versículos así como Él visita la misericordia de los que le aman y guarda los mandamientos de Dios por 1000 generaciones, o como este, que justo que camina en su integridad deja hijos bienaventurados tras él, está diciendo que todos los hijos nuestros van a ser salvos. No está diciendo eso. Él está enseñando que todos nuestros hijos son bienaventurados, que ellos forman parte de lo que se llama el pacto de gracia. Ellos están incluidos desde el nacimiento en el pacto que Dios ha hecho con su pueblo. Ellos tienen la oportunidad, ellos tienen de primera mano, por así decirlo, la oportunidad de escuchar a sus padres en la instrucción de la palabra, en la disciplina
santa de los padres sobre los hijos, en la corrección de los hijos, en la instrucción, en la oración de padres sobre los hijos. Tienen todas estas bendiciones que, si son elegidos, van a servir para que luego ellos reciban la fe que Dios les da y se conviertan. Pero de ninguna manera podemos pensar o creer que todos nuestros hijos van a ser salvos. Eso, la misma experiencia de la vida lo vemos. No todos los hijos de los creyentes son salvos. Los hay que están en el mundo. Los hay que están vagando por el mundo y haciendo cosas muy malas. Por lo tanto, no nos engañemos. ¿Qué ocurre? Tenemos que orar por ellos. Tenemos que tenerlos presentes siempre en nuestras oraciones cada día. Es la única forma de que Dios obre. ¿Por qué? Porque Dios muchas veces, nuestros hijos elegidos, están viviendo en el mundo porque Él quiere que oremos por ellos. Él quiere que nosotros tengamos la responsabilidad como padres de orar por nuestros hijos cada día. Y de esa manera Dios nos da la oportunidad a nosotros los padres para que seamos compañeros, por así decirlo, de esa gran bendición de ver a nuestros hijos que se conviertan para el Señor. Pero bien, al igual que Abraham tuvo hijos y solo su descendencia, que era según la promesa, era por Isaac, y todos los demás no eran salvos, no fueron hijos de la promesa, sino solo Isaac y después en Jacob, al igual que Abraham fue así, también en nuestras familias es igual. No todos los hijos son hijos de la promesa, no todos los hijos pertenecen al pacto de Dios en el sentido de que son elegidos por Dios. Todos están incluidos en el pacto, pero no todos son salvos, solo aquellos que Dios regenere y Dios elija y Dios salve para su propia gloria. Pero eso no significa que tengamos que desfallecer, no significa que tengamos que desesperarnos. Tenemos que ver a nuestros hijos como hijos especiales. No son paganos como los demás, no son mundanos como los demás. Aunque estén en el mundo, aunque ahora no estén en el Señor, eso no significa que tenemos que desesperarnos. Tenemos que confiar en nuestro Dios. Tenemos que esperar en Él. Y tenemos que hacer lo que nos corresponde, que es ser responsables y orar por nuestros hijos. Estén como estén. Esa es nuestra responsabilidad. Pero nunca tenemos que desfallecer, porque Dios, cuando menos lo esperemos, obrará. Dios obra cuando Él quiere, como quiere, y lo hace con quien quiere. Pero nuestra responsabilidad es esa, es estar clamando por nuestros hijos, por la salvación de nuestros hijos. Y Dios, si su voluntad obrará. Pero nosotros debemos confiar en Dios. Y debemos tratar a nuestros hijos, aunque estén en el mundo, como hijos del pacto de gracia de Dios. No podemos considerarlos como paganos, porque Dios no los trata como paganos igual que los demás. Dios los trata de manera diferente. Y ahora vamos a ver unos versículos. Cómo Dios tiene a nuestros hijos de una manera especial que no los tiene a los hijos de los hombres que están en el mundo. Veamos lo que dice Génesis 17:7. Cuando Dios llamó a Abraham, le comenzó a hablar sobre el pacto, hizo un pacto con él, aquí donde estamos ahora en el 17:7 de Génesis, y dice: yo establezco mi pacto entre yo y tú, entre Dios y Abraham. Y luego dice: y tu descendencia después de ti, en tus generaciones, como alianza eterna, para ser el Dios tuyo y el Dios de tu descendencia después de ti. Vemos como Dios tiene una diferencia, hace una diferenciación entre nuestros hijos, entre los hijos del pacto y los hijos que no lo son. Los hijos de aquellos que están en el pacto de gracia, Dios los trata como si estuvieran y como realmente están dentro del pacto de gracia.
No los trata como a los demás, no los trata como a los mundanos, no los trata como a los inconversos, los trata de una forma especial. Dios los considera ya desde el principio hijos del pacto. ¿Por qué? Porque son nuestros hijos. Y la bendición y el pacto es para nosotros los creyentes y para nuestra descendencia, dice aquí en Génesis 17:7. Además, los hijos de los creyentes, Dios los trata como sus propios hijos, cosa que no hace con los del mundo. Pero los hijos de los creyentes, Dios los trata como sus propios hijos. Si no, vamos a verlo en Ezequiel 16:20. Ezequiel 16:20. Aquí Dios está hablando a Israel, porque Israel estaba tan alejado de Dios, había renunciado tanto a la soberanía de Dios, había sido tan rebelde al mandato de Dios, que estaban ofreciendo a sus propios hijos a las imágenes, a las estatuas, y los sacrificaban. Y Dios, viendo eso, fijaos lo que le dice a Ezequiel. Bueno, está hablando a Israel. Además de esto, tomaste tus hijos y tus hijas, y fíjate, que me habías dado a luz. Está hablando a los israelitas que tenían hijos e hijas, y Dios le dice, esos hijos y hijas que tú has traído al mundo, los habéis dado a luz para mí. Además de esto, tomaste tus hijos y tus hijas que me habías dado a luz y los sacrificaste ante ellas, ante las estatuas, para que fueran consumidos. Y luego dice el 21, para que degollaras a mis hijos, dice Dios, mis hijos, y los ofrecieras a aquellas estatuas como ofrenda por el fuego que consumía. Es decir, Dios trata a los hijos de los creyentes como hijos propios. ¿Vemos aquí? Tomaste a tus hijos y tus hijas que me habías dado a luz, a mí, a Dios. Y tomaste mis hijos y los ofrecías a aquellas estatuas. Vemos cómo Dios se implica con los hijos de los creyentes y llega al extremo de llamarlos sus propios hijos. Vemos también en el Nuevo Testamento cuando Pedro, en aquel discurso, en aquella predicación, en Hechos 2:39, Pedro habla también de lo mismo. Hechos 2:39 dice, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para que todos los que están lejos, para cuanto llame el Señor nuestro Dios. Fijaros que aquí vuelve a repetir Pedro lo mismo que le había dicho a Abraham Dios. La promesa es para vosotros y para vuestros hijos. O sea que no tenemos que desfallecer. Tenemos que estar confiando en nuestro Dios, de que Dios va a obrar en nuestros hijos en su momento. Nosotros debemos orar por ellos. Debemos instruirlos si son pequeños. Debemos enseñarles, debemos corregirlos, debemos disciplinarlos, porque esa es la forma en que Dios va a obrar luego, va a usar todas estas cosas para que se conviertan, para darles fe, darles arrepentimiento y que se conviertan. Pero nuestra parte es esa, y confiar en Dios, porque los hijos nuestros son, como hemos visto en estos versículos, Dios tiene un trato especial con ellos. Para Dios no son como los hijos de los demás. Tiene un trato especial. Sabemos que Jesús, en Mateo 19, 13 y 14, dice que a Jesús le llevaron unos niños para que pusiera las manos sobre ellos y orara. Mateo 19, 13 y 14. Y los discípulos los reprendieron, pero Jesús dijo, dejad a los niños y no le impidáis venir a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Aquí, pues, si no leemos con cuidado este versículo, pensamos que todos los niños tienen el mismo, por así decirlo, el mismo trato, Dios con ellos. Pero aquí no está hablando de todos los niños, está hablando de hijos de los creyentes. Ay, ¿por qué sabes eso? ¿Y por qué dices que son hijos de creyentes? ¿Por qué lo sabes? Bueno, porque fueron sus padres
tomaron a los niños y los llevaron a Jesús, para que Jesús orara por ellos y les pusiera las manos sobre ellos. Esto los incrédulos no lo hubieran hecho, igual que no lo hacen hoy. Los incrédulos no van a que oren por ellos, a los pequeños, y les pongan las manos, pero aquellos hombres tenían hijos pequeños y eran creyentes, y por eso acercaron sus hijos a Jesús, como si dijeran: Señor, ora por ellos, por favor, ora por ellos y bendícelos. ¿Y él qué hizo? Pues, dejad a los niños y no le impidáis venir a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Es decir, de los tales, ¿quiénes? Los hijos de los creyentes. Tienen parte en el reino de los cielos. O sea que Jesús mismo, él bendijo a los hijos de los creyentes que se acercaron a él. Nosotros debemos confiar en que Cristo está con nuestros hijos, en que nuestro Dios está y va a tener un trato especial con ellos. Debemos confiar en nuestro Dios. Esa es nuestra fe y esa es nuestra paz y nuestra esperanza. Así que no podemos suponer que todos nuestros hijos van a ser regenerados porque van a ser escogidos. Presumir esto sería una gran contrariedad contra la Escritura, porque la Escritura no enseña eso, y la experiencia tampoco. Así que nosotros debemos confiar en nuestro Dios, considerando además lo que dice 1 Corintios 7:14, que los hijos de los creyentes, aunque solo sea uno creyente, son santos para el Señor. 1 Corintios 7:14. Los hijos de los creyentes, aunque sea solo uno de los padres creyentes, son santos para Dios. Eso significa que son apartados para Dios. Ellos tienen un trato especial con ellos, que no tienen con los demás hijos del mundo. Con los hijos de Dios sí. Bien. Hemos dicho que Dios visita con su misericordia a miles de generaciones. No hasta 3 o 4 como lo hace con su ira. Este es el tercer. ¿Os acordáis que hablábamos que habían 3 argumentos o 3 consideraciones? Habían 2 negativas y una positiva. Las 2 negativas eran que debemos cumplir el segundo mandamiento y no adorar a estatuas, ni hacer idolatría. ¿Por qué? Porque Dios era celoso, en primer lugar, y segundo, porque Él visitaba la iniquidad sobre nuestros hijos. Pero ahora tenemos el argumento positivo. ¿El argumento positivo cuál es? Que Él nos visita con misericordia a nosotros y a nuestros hijos, a todos aquellos que no ofenden a Dios haciendo idolatría. Esto es lo que está diciendo ahora aquí en el tercer punto positivo sobre por qué debemos cumplir el segundo mandamiento. Porque es bueno para nosotros, porque Dios nos visita con su misericordia, no solo a nosotros, sino también a nuestros hijos. Por tanto, debemos obedecer el mandamiento por estas 3 consideraciones que Dios nos dio, por estas 3 razones que Dios nos ha dado. Y debemos darle gracias a Dios que nos haya dado estas explicaciones de por qué tenemos que obedecer el segundo mandamiento, porque eso nos estimula a cumplirlo. Vamos a Éxodo 33. La misericordia de Dios es tan grande que es uno de sus atributos, es una de sus perfecciones. La misericordia de Dios. En el capítulo 33, en versículo 18, Moisés está hablando con Dios y le dice a Moisés a Dios: te ruego que me permitas ver tu gloria. Y Dios le respondió: yo mismo haré pasar toda mi bondad delante de ti. Proclamaré delante de ti el nombre de Yahvé. Tendré misericordia del que tendré misericordia, y me compadeceré del que me compadeceré.
Pero fijaros la respuesta de Dios a la pregunta de Moisés. Moisés le dijo, déjame ver tu gloria. Y Dios le dice, haré pasar delante de ti toda mi bondad. ¿Cuál es la gloria de Dios? Su bondad. Cuando Dios muestra bondad, cuando Dios muestra misericordia, está mostrando una de las perfecciones de Dios, uno de los atributos de Dios. Moisés quería ver su gloria y Dios le mostró su misericordia. ¿Qué tal es la gran misericordia de nuestro Dios? Que es su gloria. Su gloria es hacer misericordia, es hacer bondad, es dar gracia a los pecadores que vienen a Él arrepentidos. Esa es su gloria. En la Biblia se le llama a Dios el Padre de las misericordias. Es el Padre de toda misericordia. Él. ¿Por qué? Porque toda misericordia que podamos ver en el mundo sale de Dios. Es Dios que la promueve. Él es el Padre. Él es el que da toda misericordia. Aún la que hallamos entre los hombres viene de Dios. De la misericordia que Dios da a los hombres, de su misericordia común. También se le llama a Dios que es rico en misericordias. No se le acaba nunca. Tenemos un Dios misericordioso. Así que la bondad y la misericordia de Dios es su gloria. Y cuando Él obra bondad, se hace patente la perfección de su misericordia. Moisés pidió ver la gloria de Dios. Pero Dios le dijo, no podrás ver mi rostro, dice en el 20. No podrás ver mi rostro, pues no me verá el hombre y vivirá. Es decir, que Moisés, si hubiera visto a Dios, hubiera muerto. ¿Por qué? Porque el hombre es indigno de ver a Dios. El hombre es un ser depravado y no puede ver a Dios. El hombre no puede alcanzar a ver a Dios. Por eso Dios no se le mostró a Moisés, solo dejó ver sus espaldas, solo le demostró su bondad y su misericordia. Dice, no podrás ver mi rostro, pues no me verá el hombre y vivirá. Pero nosotros tenemos una revelación de Dios, que podemos mirar cara a cara, que podemos ver a Dios en Él. Y este es nuestro Señor Jesucristo. En Él tenemos toda la revelación de Dios. En Él tenemos toda la persona de Dios, todo el ser de Dios está en Él, en la plenitud, en Cristo, nuestro Señor. En Él podemos ver a Dios, en su forma de hablar, en sus predicaciones, en sus obras, en sus hechos. En Cristo podemos ver a Dios. No veremos a Dios el Padre cara a cara, pero vemos al Hijo. No con nuestros ojos, pero sí las Escrituras. Sí podemos ver a Jesús como la hermosura de Él, el de nuestro Salvador y Señor. Aquel que no dudó en subir a la cruz para salvarnos a nosotros pecadores. En Él podemos ver a Dios. Así que, hermanos, tenemos el privilegio de conocer a nuestro Señor Jesucristo y tener toda la revelación de la palabra que nos muestra Jesucristo desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Todos los profetas, todos los escritos, todos los salmos nos hablan de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Y podemos verle a Él. Podemos escudriñar las Escrituras y ver a Cristo en todo lugar. La gloria de Dios es su misericordia. Y nosotros tenemos a nuestro Señor Jesús, a quien podemos deleitarnos en su persona, en el ser de Dios. Así que el hombre es malo y culpable, indigno de ver a Dios, pero Dios nos ha revelado a su Hijo para que podamos gozarnos en Él y deleitarnos en Él.
Oseas 14:4 dice: sanaré sus apostasías y los amaré por pura gracia, porque mi ira ya se ha apartado de él. Sanaré sus apostasías y los amaré de pura gracia, porque mi ira ya se ha apartado de él. La ira de Dios se ha apartado de ti y de mí. Ya Dios la ha quitado, ya no está encima de nosotros. ¿Por qué? Porque Él nos ha amado de pura gracia. ¿Qué significa pura gracia? Pues la pura gracia significa que la gracia de Dios no está mezclada con nada, es pura. Porque no está mezclada con nada que haya en el hombre. Es gracia de Dios en su estado puro, que ha venido a nosotros, ha apartado su ira de nosotros y nos ha amado. Por pura gracia, sin que Él viera en nosotros nada que fuera meritorio por hacerlo. Al contrario, nos vio llenos de pecado. Éramos pecadores, igual que los demás, y estábamos para ser llevados por su ira hasta el mismo infierno. Pero Dios nos amó desde antes de la fundación del mundo. Se fijó en nosotros que aún no habíamos ni nacido. Nos puso nombre, nos escribió en el libro de la vida, y en un momento dado de nuestras vidas, en esta vida que tenemos en este mundo, Él nos mostró su amor de pura gracia. No había nada en nosotros que Dios se fijara para decir: voy a salvarlo, voy a amarle. No, no había nada. Solo había en nosotros lo que Dios aborrece: pecado, pecado y pecado. Y esto va para todos, los que han sido arrancados de las familias donde eran paganos, como aquellos que han sido también en familias cristianas. Hasta que no nos hemos arrepentido de nuestros pecados, no somos parte de los salvos por la gracia de Dios. Aunque hayas nacido en un hogar, en una familia cristiana, hasta que no llegas al punto de que entiendes que eres un pecador, una pecadora, que necesitas de la gracia de Dios para que te perdone los pecados, hasta ese momento no eres aún salvo. Por eso puedes clamar a Dios que te dé esa misericordia. Nos amó de pura gracia. No había nada en nosotros que nos pudiera beneficiar. Dios no está mirando al mundo a ver quién de los pecadores se merece su gracia. Dios no puede hacer eso porque no hay nadie que se la merezca. Dios no está mirando a ver si comparo un pecador con el otro, a mí que se la merece más. Y el que se la merezca más, se la doy. No, eso no lo hace Dios. Porque si Dios, si nos da su gracia, no es porque haya alguien que se la merezca y otro no. Simplemente no se la merece nadie. Si Dios ama a alguien de pura gracia, es por su gran misericordia. Es porque Él nos amó de pura misericordia, de pura gracia, sin estar mezclada con nada que hubiera en nosotros. Si yo tuviera algún mérito en mi salvación, ya no sería pura gracia, sería una gracia compartida por Él y por mí. Algún mérito hay en mí, por lo tanto, una parte es de Dios y otra parte es mía. Pero eso es falso. No había absolutamente nada en nosotros que pudiera traernos la gracia de Dios. Tito 3:5 dice que Dios nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino según su misericordia. Tito 3:5. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino según su misericordia. Es decir, nos salvó no por nuestras buenas obras.
o por las obras que hayamos hecho, es decir, por mérito nuestro. No nos salvó por nuestro mérito, nos salvó según su misericordia. Eso quiere decir que podemos o debemos estar esperando a que Dios nos llame con los brazos cruzados. Bueno, si yo no puedo hacer nada para salvarme y es Dios quien elige y quien me da su gracia, voy a esperar a ver si Dios me llama algún día. Bueno, y te cruzas de brazos. Precisamente esa es la forma más fácil de que te vayas para el infierno. Si te quedas con los brazos cruzados, esperando a ver si Dios te llama. Si tú entiendes que eres un pecador, una pecadora, si entiendes que en Dios hay salvación y que Dios envió a su Hijo unigénito a este mundo precisamente para salvarte y limpiarte de todos tus pecados, si tú eso lo entiendes, no puedes quedarte con los brazos callados, con los brazos cruzados. Tienes que clamar misericordia a nuestro Dios. Tenemos que clamar, gemir, llorar, para que Dios nos dé esa su misericordia que ha prometido a aquellos que se arrepienten. No puedes quedarte con los brazos cruzados esperando a ver si Dios te hace la obra. Si tú te das cuenta, tienes que clamar a Dios. Señor, Señora, soy pecador, estoy condenado. Si tú no haces algo, yo me pierdo. Pero yo no puedo hacer nada, solo clamo a ti. Ten misericordia de mí. Jesús, entrando en Jericó, en cierta ocasión, había un mendigo pidiendo en el camino, ciego. Y cuando oyó que pasaba gente por allí, preguntó: ¿qué está pasando? Y le dijeron: pasa Jesús el Mesías, está pasando por aquí. Y él se levantó, no se quedó ahí esperando a ver si Jesús le hacía algo. Él se levantó, se quitó su capa, le dijo: Hijo de David, ten misericordia de mí. Si se hubiera quedado con los brazos cruzados, sentado en el camino, igual Jesús hubiera pasado de largo. Pero aquel ciego nos enseña algo tremendo. No se quedó así. Él sabía que su solución estaba en Cristo. Sabía que su respuesta y que su salvación estaban en Él. Y Él se levantó y Él se quitó la capa de ciego y le pidió: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y los discípulos le decían: cállate, no, deja al maestro, déjalo. Estás haciendo que su camino sea más largo. Cállate. Pero él gritaba más fuerte. Él no se dejó intimidar por lo que decían los hombres. Él gritó más fuerte: Hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús se paró. Jesús se paró. Y aquel ciego lo trajeron hasta Jesús. Y Jesús le dice: ¿qué quieres que te haga? ¿Quieres una limosna más? ¿Quieres seguir como estás y te doy una limosna para que pases el día? Y de esa manera sigas viviendo como hasta ahora. No, Señor, que recobre la vista. Él sabía cuál era su problema. Y el pecador debe saber que su problema es el pecado. Debe saber que lo que le condena a él es su pecado. Y tiene que venir a Cristo y tiene que pedirle perdón y tiene que pedirle misericordia para que perdone sus pecados. Y aquel ciego, cuando recobró la vista, dice que seguía a Jesús el camino, glorificando a Dios. Bien, dice el Salmo 85:7: muéstranos, oh Yahvé, tu misericordia y danos tu salvación. Esto es lo que Dios quiere. Clama a Dios por misericordia. Y dame, dice aquel salmista, tu salvación. Señor, no me contento con esa misericordia común que tú me das cada día para alimentarme y vestirme. No tengo bastante con esa misericordia que tú me das cada día. Quiero misericordia para que perdones mis pecados. No me basta con el alimento, ni me basta con el vestir.
Quiero la clase de misericordia, Señor. Perdona mis pecados y dame tu salvación. Eso es lo que tenemos que clamar a Dios, cuando sabes que Dios es la única respuesta para tu problema, que es el pecado. Cuán grande es la misericordia de Dios. Salmo 103. La misericordia de Yahvé es desde eternidad hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Salmo 103, 17. Pero la misericordia de Yahvé es desde la eternidad hasta la eternidad. La misericordia de Dios no tiene fin. No tiene fin. Y aquellos que hemos sido escogidos en Dios, lo fuimos en la eternidad pasada. En la eternidad pasada ya Dios nos escogió. Y Él nos ha asegurado que seremos salvos hasta la eternidad futura. De eternidad a eternidad, sobre los que le temen. Dios es bueno, está lleno de gracia y misericordia y de bondad. Dios es fiel y podemos refugiarnos en Él, y regocijarnos en Él y deleitarnos en Él, sabiendo que su misericordia, la que nos ha dado, es para siempre. Su misericordia es de eternidad hasta la eternidad. Pero también Dios es grande, majestuoso, santo y justo. Así que también debemos reverencia a nuestro Dios. Así que por un lado nos gozamos en su misericordia. Por otro lado debemos temer a Dios, porque es justo y santo. Y Él no va a pasar ni uno solo de nuestros pecados como si nada hubiera pasado. Es verdad que Dios es misericordioso y muchas veces no nos castiga por nuestros pecados. A veces esperamos un castigo y no viene. Y Dios ha tenido misericordia y no nos castiga por ese castigo, por lo que hemos hecho. Y eso es debido a la misericordia que Dios tiene con sus hijos. Sin embargo, podemos gozarnos mucho de la misericordia de Dios y deleitarnos en Él. Y venir al culto los domingos con ese corazón agradecido y con ese corazón entusiasta por Dios. Pero eso no nos tiene que robar el temor y la reverencia a Dios. Cuando viene al culto podemos venir muy gozosos de corazón y alegres de corazón para darle el culto de adoración a Dios, pero que eso no nos robe el temor a Dios ni la reverencia a nuestro Dios. Pero igual que digo esto, digo lo contrario. Que nuestro temor y nuestra reverencia a Dios por ser santo y justo no nos robe el gozo y el deleite que tenemos y debemos tener en la presencia de Dios en nuestro corazón. No significa que estemos saltando, no hace falta saltar para estar alegre. Para estar alegre basta una disposición de corazón sincera para con Dios y deleitarnos en Él de corazón, de forma interna. No hace falta hacer expresiones. ¿Para qué tanta expresión de alegría? Si el gozo va por dentro. Así que temamos a nuestro Dios, guardemos la reverencia delante de Dios, pero no nos olvidemos del gozo que tenemos que tener de venir a adorar a Dios. Gozo interno, gozo de corazón, gozo racional, de saber que hemos sido salvados de nuestros pecados para ir un día a la eternidad con Dios. Es un dulce gozo en nosotros. Bien, fíjate en el Salmo 103, en el 1 al 4 dice: bendice alma mía a Yahvé y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Yahvé y no olvides ninguno de sus beneficios. Él
es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, es que te corona de favores y misericordias. Misericordias, en plural, muchas misericordias tiene Dios para su pueblo, para su iglesia, para sus hijos. Dios muestra su misericordia para con nosotros al perdonar nuestros pecados. Dios muestra su misericordia al salvarnos. Dios muestra su misericordia al protegernos de muchos males. Dios muestra su misericordia al librarnos de nuestros enemigos. Dios muestra sus misericordias porque contiene nuestros pecados. Dios muestra su misericordia porque nos guía y nos dirige. Dios muestra su misericordia porque nos santifica. Dios muestra su misericordia porque escucha nuestras oraciones. Dios muestra su misericordia porque nos disciplina. Tenemos razón para estar agradecidos a Dios y para bendecir a Dios. Oh, alma mía, bendice a Yahvé y no olvides ninguno de sus beneficios. Todos estos beneficios los tenemos por la gran misericordia de Dios. Bien, por otra parte, quiero hablar un poquito, aunque sea un poco, sobre el último tema de este segundo mandamiento, que es lo que por todas las escrituras lo vemos y lo leemos. Éxodo 26. Le hace misericordia a millares de los que le aman y guardan sus mandamientos. La relación que hay entre amar a Dios y guardar los mandamientos de Dios. Por toda la escritura hay versículos que nos hablan de estas dos verdades en paralelo, siempre juntas, siempre en unión. Hay una relación muy estrecha entre amar a Dios y cumplir los mandamientos de Dios. Dios visita la iniquidad de aquellos que tienen en poco su palabra, que tienen en poco su mandamiento. Si Dios dice: no adorarás a estatuas, ni te harás imágenes de nada de lo que está en el cielo, ni en la tierra, ni bajo de la tierra, y alguien las hace, es porque tiene en poco la palabra de Dios, es porque menosprecia el mandamiento de Dios. Entonces, Él visita la iniquidad de aquellas personas que tienen en poco la palabra y el mandamiento de Dios, los que me lo menosprecian. Dios no está hablando en el segundo mandamiento de personas ateas que digan y nieguen la existencia de Dios. Ellos también aborrecen a Dios a su manera, pero no está hablando de estas personas, está hablando de personas religiosas que adoran a Dios conforme a los designios de su corazón y no conforme a la palabra de Dios. No lo hacen conforme Dios ordena en su palabra, sino que lo hacen siguiendo los impulsos de sus propios corazones. Gente religiosa que adora a Dios a su manera. Y Dios dice que visita la iniquidad de estos porque menosprecian la palabra de Dios, porque la tienen por poco, porque se lo toman a la ligera y porque no obedecen el mandamiento de Dios. Y estos practicantes de idolatría son gente que tienen poco la palabra de Dios. Mateo 7, 21 y 23 dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les protestaré: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. La palabra maldad en el griego es la palabra anomía y significa ser infractor o ser transgresor de la ley. Anomía. Nomos es una palabra que significa ley. A es contrario a la ley. Anomía, esta palabra maldad, si lo vemos en el griego, es anomía. Significa transgresor o infractor de la ley. ¿Cuál era entonces la maldad de estos hombres? La maldad de estos hombres era que ellos no creían en la ley moral de Dios, sino que vivían sin tener en cuenta los mandamientos de Dios. Decían Señor, Señor, pero no cumplían los mandamientos de Dios. Y Dios les dice a estos:
apartaos de mí, porque lo que decís con vuestras bocas no lo hacéis guardando mis mandamientos, guardando los mandamientos de Dios, guardando la ley moral de Dios. Así que apartaos de mí porque menospreciáis la palabra. Apartaos de mí porque tenéis en poco el mandamiento de Dios. No me interesa lo que dicen vuestros labios. Me interesa si estáis guardando la palabra de Dios y obedeciendo los mandamientos de Dios. Lo que digáis con vuestros labios no tiene importancia. Dios lo llama hacedores de maldad, transgresores de la ley. Apartaos de mí, porque rebajáis mi palabra y no le dais importancia a los mandamientos de Dios. ¿Sabéis que todo aquel que no guarda los mandamientos de Dios es un enemigo de Dios? Se constituye en enemigo de Dios. Romanos 8, 7. Porque la manera de pensar de la carne es enemistad contra Dios, pues no se sujeta a la ley de Dios, porque tampoco puede. Porque la manera de pensar de la carne es enemistad contra Dios. ¿Y cómo se manifiesta esa enemistad contra Dios? No sujetándose a la ley. En este versículo dice, ¿cómo se manifiesta la enemistad de estos hombres con Dios? Pues no se sujetan a la ley de Dios. Todo aquel que no se sujeta a la ley de Dios es un enemigo de Dios. Lo dice Pablo, inspirado por Dios, por el Espíritu Santo. Vuestra mente carnal es enemistad contra Dios, porque no os sujetáis a la ley de Dios. Esto para los antinomianos. ¿Os acordáis quiénes eran los antinomianos? Aquellos que niegan que la ley de Dios esté ahora presente y esté ahora vigente para los cristianos del nuevo pacto. Pues Dios y Pablo estaban en el nuevo pacto. Pablo les dice que cualquiera que no guarde la ley de Dios es un enemigo de Dios. Porque no se sujeta a la ley de Dios y tampoco puede. Para acabar, Juan 14:15 dice: si me amáis, guardaréis mis mandamientos. En el 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Juan 14:24, el que no me ama, no guarda mi palabra. Fijaros, en 3 ocasiones dice que el que ama a Dios guarda sus mandamientos. En el último versículo, 24, dice, y el que no me ama, no guarda mis palabras. Jesús es el buen maestro. Por 3 veces repite la misma idea. En positivo, si me amáis, guardáis mis mandamientos. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y si uno me ama, mi palabra guardará. En positivo, 3 veces repite lo mismo. Y ahora en negativo, o en pasiva. El que no me ama, no guarda mis palabras. Como el buen maestro, que enseña por activa y por pasiva. Para que nadie diga, yo no he entendido lo que quieres decir. ¿No lo has entendido? ¿Qué te lo digo? ¿Forma pasiva o activa? Si me amas, tienes que guardar mis mandamientos. Y en el 24 dice, pero si no me amas, no guardarás mis palabras, no guardarás mis mandamientos. En forma pasiva, como el buen maestro. Bien, la obediencia a Dios es la medida para saber si amamos a Dios como debemos. El camino de la obediencia es un camino lleno de bendición. Los que nos dicen que no hace falta guardar los mandamientos de Dios, que eso ya era para el Antiguo Testamento,
nos quieren privar del gozo de caminar en los mandamientos de Dios. Caminar en los mandamientos de Dios es un camino bienaventurado para los que transitan por él. Salmo 119:1 dice: cuán bienaventurados son los de conducta intachable, los que andan en la ley de Yahvé. Cuán bienaventurados son. El camino de igualdad, de caminar en la ley de Dios, es un camino que Dios llama bienaventurados a los que van por él. Y aquellos antinomianos que nos dicen que no hace falta guardar los 10 mandamientos, que eso ya pasó, nos quieren privar del gozo de caminar en la obediencia a los mandamientos de Dios. Ahora te digo una cosa: no intentes caminar en tus propias fuerzas, no vas a poder, ni yo voy a poder. Pero sí tenemos a nuestro Señor Jesucristo, para que le pidas gracia para caminar en la ley del Señor. No para que te salves, no somos legalistas. No estamos diciendo en ningún momento que para salvarte tienes que guardar los mandamientos de Dios. No estoy diciendo eso es legalismo. Pero sí estoy diciendo, para caminar en santidad como a Dios le agrada, tenemos que guardar y caminar en la ley del Señor, porque es la ética del cristiano. El decálogo, los 10 mandamientos, es la ética moral que Dios nos ha dado a su iglesia para que caminemos en santidad y para que Él de esa manera nos bendiga y nos llame bienaventurados. No somos legalistas, no estamos diciendo, ni lo diremos nunca, que para salvarte tienes que guardar la ley de Dios. Hay hombres y mujeres que se han salvado solo, sin guardar ni uno solo de los mandamientos, solo por la fe. ¿Os acordáis de aquel ladrón que murió al lado de Jesús? ¿Qué mandamiento había cumplido aquel? Si estaba en una cruz ahí por sus delitos. Y no vemos en el pasaje que se arrepintiera de esos delitos, que se arrepintiera de no haber transgredido la ley. Puso la fe en aquel que tenía a su lado, que estaba muriendo a su lado, que era Jesús. Y Jesús lo salvó. No se había bautizado y no había cumplido los mandamientos de Dios, pero por medio de la fe fue salvo. Jesús le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. No estamos diciendo que la ley sea un requisito para salvarnos. La ley simplemente es una forma de andar en los caminos del Señor como a Dios le agrada. Y tenemos el gozo y el privilegio de hacerlo. Y Dios nos ha capacitado para hacerlo, porque nos ha dado su Santo Espíritu. Y cuando Dios nos da su Santo Espíritu, es para que anhelemos, entre otras cosas, caminar en la ley de Dios. Así que si alguien no se regocija en el caminar en la ley de Dios, es porque tal vez no tenga el Espíritu Santo de Dios. Hermanos, es tarde, pero sí deciros que la obediencia que hacemos nosotros a la ley no es perfecta. Ya lo hemos dicho algunas veces, no es perfecta, pero sí es sincera, o puede ser sincera. Yo cuando miro nuestros corazones, no veo corazones perfectos, que cumplan la ley perfectamente, no lo ve ninguno de nosotros, pero sí ve corazones sinceros que quieren obedecer a Dios en todo. Eso sí lo ve. Y también ve otros corazones que no quieren obedecer a Dios. Pero Dios bendice y llama bienaventurados a aquellos que caminan el camino de la obediencia. Y cuando fallamos y nos damos cuenta que hemos fallado, tenemos a nuestro mediador, que es nuestro Señor Jesucristo. Y venimos delante del Señor. Sé que te has creído tu ley en este punto, aquí, concretamente en este momento, en este lugar y en esta situación. Perdóname y dame fuerzas para no volver a caer ahí. Dame las fuerzas que necesito, dame de tu gracia, de tu misericordia, para levantarme de nuevo y volver a empezar otra vez por el camino de la obediencia. Esa es la forma evangélica de cumplir los mandamientos de Dios, pidiéndole gracia y poder a Dios, y cuando vemos que caemos, pidiéndole perdón a Dios.
medio del mediador, y de esa manera estamos obedeciendo la ley de una manera sincera y estamos caminando en luz. Alabado sea nuestro Dios. Que Dios lo bendiga a todos.